Muy buenas tardes, comunidad estudiantil de IMEPS. Soy el maestro Sandro Gómez y bueno, pues hoy les doy la bienvenida a esta clase que vamos a tener con ustedes de Derecho Romano. Hoy estaremos hablando de esta materia, pero también de esta enorme cultura llamada Roma, de la cual se desprende nuestro derecho, el llamado Derecho Romano. Vamos a hablar de su fundación, vamos a hablar de sus características, vamos a ver qué nos aporta al mundo la cultura romana, por qué tenemos que estudiar el derecho romano, cuál es la enorme influencia dentro del mundo el derecho romano y bueno, pues tantísimas otras cosas. Hoy nos daremos a la tarea de mencionar. Primero quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes que me hace el favor de su atención y pues yo me voy a presentar. Soy el licenciado Sandro Gómez Reyes, soy docente de IMEPS, soy licenciado en Derecho y bueno, pues hoy vamos a impartir la clase de Derecho Romano. Para empezar vamos a hablar cuándo es la fundación de la cultura o el Imperio Romano. Es el 21 de abril de 1753 antes de Cristo. Son las características que se tienen de la fecha de haberse fundado, ¿no? También hay una cuestión mitológica ahí que Rómulo y Rémulo son los fundadores de esta cultura romana, ¿no? Amamantados por una loba y bueno, posteriormente Rómulo mata a Remo y bueno, se queda él como fundador directo del Imperio Romano. Y bueno, su decadencia o su terminación es en la queda de Constantinopla en el año de 1453 después de Cristo. Son el periodo en el cual básicamente Roma dominó prácticamente al mundo conocido de esa época, claro está, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a también hablar de qué es lo que aporta el Imperio Romano. Muchas de las veces creemos que Roma solo son las legiones, solo es el circo romano, solo es el conquistar a otros pueblos. Y no, Roma básicamente aporta al mundo la forma de desarrollo, de disciplina, de reglas sociales que con el tiempo se llamarán leyes. Primero las aporta a nivel local, entre ellos, y posteriormente, conforme se va expandiendo, conforme va conquistando pueblos, pues les va a ir aportando esa parte cultural para que los pueblos también se sometan en este sentido a las leyes romanas, ¿no? Bueno, pero también hay que empezar diciendo que Roma estaba dividido en tres etapas, ¿no? La etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio, que son las tres etapas importantes dentro del pueblo romano, dentro de la cuestión romana. Así viene dentro de lo que es la monarquía, es la época de los reyes, es la época donde van a existir los reyes, se van a desarrollar los reyes, y posteriormente en la república ya empieza a haber la cuestión de la transición entre los reyes y el imperio. Es la parte de la república donde empieza a tener fuerza el Senado, empieza a haber situaciones en que el pueblo empieza a tomar decisiones. Claro, el pueblo el pueblo de las castas altas, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Para posteriormente llegar al imperio, al emperador, que es la parte que se conoce o se cree que fue ya la última parte de la decadencia, porque es cuando vienen los excesos, es cuando vienen las intrigas, es cuando los grandes emperadores se enferman de poder y bueno, ya no empieza a ser sano esa dominación. Y bueno, pues este es el preámbulo de cómo es que Roma empieza a desarrollarse, ¿no? También es importante saber, jóvenes, que por qué muchos me han preguntado en estos días que supieron que íbamos a dar la clase, han preguntado mucho por qué se estudia Roma, por qué estudiamos al pueblo romano y si no existen algunas otras culturas que hayan aportado. Sí existen otras. Por ejemplo, el anglosajón, ¿sí? Los pueblos bárbaros son los que de alguna manera también influyen, ¿no? Pero ¿por qué estudiamos el derecho romano y no el derecho anglosajón? Bueno, porque el derecho romano de ahí parte históricamente y en cuestión universal la forma en cómo se rigen la mayoría de los países en el mundo. Nuestra ley está basada en el derecho romano, sobre todo el Código Civil. El Código Civil de México prácticamente viene totalmente de los romanos, claro, con sus modificaciones y con las adaptaciones que se tienen que hacer al país en el que está. Eso hay que decirlo.
Pero sí, efectivamente hay otro tipo de leyes, pero en este caso nuestro, nosotros tenemos que estudiar la parte romana, porque es la que ahora sí que es la que nos trae a bien a este tema. Ok, bueno, vamos a hablar también del tipo de clases sociales que había dentro del pueblo romano. Aquí es importante saber qué tipo de clases sociales había y por qué hay que saber qué tipo de clases sociales había, porque conforme a ese tipo de clases, el pueblo romano va a ir creando leyes, va a ir haciendo leyes, va a ir aplicando las leyes. Las leyes no eran para todos de forma igual, no había una igualdad como se puede decir que en estos tiempos modernos hay. En aquel tiempo había diferentes tipos de sociedades, y como tal cierto tipo de leyes solo aplicaba a cierto tipo de sociedades, ¿sí? O sea, en este caso, por ejemplo, una de las sociedades que me vienen son los patricios, otros son los plebeyos, otros son los esclavos. Los dije en el orden más importante: plebeyos, patricios, plebeyos, esclavos, porque esa era la pirámide social que existía dentro del ámbito romano. En el caso de los esclavos, pues eran la gente que menos derechos tenía en el ámbito de Roma. Ellos estaban sujetos a sus dueños o a sus amos, y como tal no tenían ni voz ni voto para poder tomar decisiones. Básicamente un esclavo en la época romana era como una cosa, un objeto, no tenía la característica de ser humano, ¿sí? Eso se va a dar mucho después, ya con la característica de persona, ya se va a poder tomar en cuenta y empieza a evolucionar esa parte, y ya los esclavos ya se les deja ver como tal, y se les empieza a ver como personas. Pero ese es mucho tiempo después, es en la evolución que empieza a vivir el Imperio Romano, y como tal, pues bueno, ellos de alguna manera, pues es la base que sostenía prácticamente la estructura social. También los esclavos provenían de las guerras del Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando iba a la conquista de otros pueblos, la gente que quedaba apresada, que eran prisioneros, prácticamente todos los volvían esclavos, y prácticamente se vendían por la moneda histórica del pueblo romano, que eran los denarios, ¿no? Todos tenían un precio, se ponían, ahora sí que como mercancía se exhibían en plazas públicas, y bueno, cualquier romano de jerarquía pudiente que pudiese comprar un esclavo iba, lo escogía, lo veía y decía, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues salen tanto, y lo pagaba y ya se lo puede llevar. Así como lo estoy mencionando, así sucedía. Entonces, en el caso de los esclavos, pues bueno, esa es la parte que prácticamente ellos eran los que sostenían todo lo que era la sociedad romana, porque ellos eran los que trabajaban, ellos eran los que iban a la guerra, y muchos de ellos pues se dedicaban a hacer servidumbre, no servidumbre en el sentido que se conoce, eran esclavos que servían a sus amos, y por ende ellos, al tener que trabajarle a los amos, pues sostenían los trabajos rudos, todo el trabajo rudo de construcción, de carreteras, de los famosos monumentos, ¿no? Los acueductos tan famosos de los romanos, pues prácticamente quienes los hacían eran los esclavos. La mayoría de ellos eran esclavos, y eran los que básicamente hacían las obras magnas del Imperio Romano. Y decían los plebeyos eran la clase media, ¿no? La clase que tenía de alguna manera que ver con patricios y con esclavos. Los plebeyos originalmente carecían de ciertos derechos, tenían algunos derechos, ¿no? Tenían algunos derechos, incluso un plebeyo tenía derecho a su libertad, se la podían dar directamente. A un esclavo sí, siempre y cuando él se la ganara, o el dueño se la otorgara, se la regalara, por decirlo así. En el caso de los plebeyos no tenían los mismos derechos que los esclavos. También había diferencia entre unos y otros. O sea, los plebeyos tenían ciertos derechos, los esclavos prácticamente no tenían derechos, pero los patricios, que era la clase elite, la clase poderosa, pues era la que tenía todo tipo de derechos, tenía todo tipo de acceso a bienes, tenía el poder y era radicado. Los patricios tenían radicado el poder, tenían consolidado el poder,
y prácticamente creaban leyes para protegerse a sí mismo, ¿no? Es como hoy las clases altas, pudientes de este país, ¿no? En el caso, por poner un ejemplo y más o menos, gozaban de todo tipo de privilegios. Ellos podían decidir sobre la vida de las personas, decidir a quién darle la libertad, a quién no dársela, o a quién, si era libre, quitársela, ¿sí? En este caso, y de ahí de los patricios, básicamente en esa ley de los patricios, pues se daba a los poderosos dentro de la política. Para poder llegar a la política uno tenía que tener estirpe patricio o ser patricio. Eso no ha cambiado mucho en esta época actual, ¿no? Desafortunadamente, si tenemos que analizar la historia, jóvenes, nos vamos a ir dando cuenta que hay cosas que se van repitiendo, que hay cosas que van a seguir siendo igual. Ya no existen los esclavos, efectivamente. Los plebeyos como tal, se podría decir que la minoría que hoy hay, estamos divididos, ricos, pobres, pero en esta parte hay que entender que el pueblo romano indudablemente era un pueblo muy elitista. Sí, era un pueblo elitista y aparte era un pueblo conquistador, y cuando se es un pueblo conquistador el ego social sube demasía, ¿no? Los romanos se creían muchas veces el ombligo del mundo. Entonces en ese sentido, pues en algún momento lo llegaron a ser, en algún momento llegaron a ser el imperio más poderoso del mundo, por encima de otros muy importantes como los egipcios, como los mesopotámicos, como los griegos, ¿no? Pero la parte importante que ellos nos dan al mundo, nos dan a la historia, nos dan a los que estudiamos derecho, es que ellos van a ir conformando en base a las costumbres las leyes, y esas leyes con el tiempo se van a volver normas de vida, reglas de vida, ¿sí? Entonces en este sentido tenemos que entender cuál es la principal aportación del pueblo romano en este sentido, ¿no? Yo considero que es importante saber, ¿no? el porqué de cómo estaba estructurado, ¿no? También saber cómo era la gen eran las familias romanas, cómo se estructuraba una familia romana, ¿no? El pater familias, quién era un pater familias dentro del pueblo del Imperio Romano, qué obligaciones pero qué derechos tenía el pater familias, ¿no? El pater familias, pues, era el que lideraba la familia, el que tomaba decisiones con respecto a los miembros de su familia. Él de hecho podía decidir dentro de sus miembros de su familia, incluso a sus esclavos, si los casaba o no, si se podían casar o no, les podía dar la libertad, incluso se las podía quitar. El patricio juega un papel muy déjame recordar. El paterfamilias, que tenía un puesto muy importante dentro de lo que es el organigrama y la sociedad, ¿no? Los paterfamilias eran los únicos que votaban, eran los únicos que tomaban decisiones, eran los únicos a quienes eran llamados para tomar decisiones. Nos vamos al primer corte, ahorita regresamos y continuamos con la clase de Derecho Romano. Buenas tardes, continuamos aquí con ustedes con lo que es el derecho romano. Bueno, parece ser que me están mandando algunas, voy a leer algunos avisos y algunos saludos que me están mandando. La alumna Verónica Mancía: buenas tardes, licenciada, muchas gracias, Vero, gracias por verme. Lluvia Pujol: buenas tardes, maestro, muchas gracias, alumna, por alumna destacada, hombre. Marlene Fernández: buenas tardes, profesor, un gusto verlo. Gracias, sí, ya sé, muy bien, la generación 16, una de las mejores generaciones. Ángel Barreda: buenas tardes, licenciado, saludos, generación 17, buenas tardes, gracias por estar en la audiencia. Ani: buenas tardes, presente, muy bien, muchas gracias. Trabajo social, todavía, muchas gracias, saludo a cariñosa Trabajo Social. Oscar: buenas tardes, muy buenas tardes, gracias, te agradezco, muchas gracias. Maestro Sandro, le envío un fuerte abrazo, felicitándolo, excelente tema. Gracias, Javier, muchas gracias.
Estefanía Heredia, saludos profesor, aquí estamos acompañando. Muchísimas gracias Estefanía, gracias por estar acompañándome en esta clase. Adris, buenas tardes profesor, saludos generación 21, bien, gracias a toda la generación 21. Mira, buenas tardes Jeremy Irón, buenas tardes profesor, un gusto escucharlo, su conocimiento, le mando un fuerte abrazo. Jeremías Irón, gracias Jeremías. Roberto González, saludos maestro, muchas gracias Robert. M. Fernández, buenas tardes profesor, un gusto saludarlo. Marlene Fernández Torres, Derecho Jueves, muchas gracias Marlene. Gustavo Rangel Martínez, saludos. Profesor Generación 22, muchas gracias. Domingo, gracias. Buenas tardes maestro, le enviamos un saludo la Generación 21, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus saludos. Carlita, saludos, gracias. Saludos y excelente maestro, y el cual se aprende mucho con él y con su dinámica que tiene en clase. Mari Carmen Flores, Generación 18, muchas gracias Mari Carmen, te agradezco tu mensaje. Adalberto Delgado, buenas tardes profesor. Alberto, Generación 19, muchas gracias. Nayeli Olvera, buenas tardes licenciado, gracias. Roberto González, Generación 15, Sabatina, muchas gracias, gracias por el saludo. Jair Martínez, saludos, presente Generación, muchas gracias. Roberto González, Tlagua, presente Tlagua, mis alumnos de Tlagua, un saludo. Marlene Fernández, el derecho romano es la base del derecho históricamente hablando, sí, efectivamente, es la base del derecho históricamente hablando, sí. Buenas tardes, María Candelaria. Mira, María Candelaria, muchas buenas tardes, gracias por tus saludos. Marco Soto, saludos profesor, es un tema apasionante, gracias profesor, como usted que nos transmite esta pasión por el derecho y sus orígenes. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por sus saludos, sus comentarios. Sí, efectivamente lo que se comenta o lo que me están comentando y en algunos casos algunas preguntas, que es repetitivo esta parte de que si por qué se estudia derecho y no otros derechos. Bueno, porque como les decía al principio, el derecho que nosotros tenemos que estudiar es el derecho romano porque es el que nos influye, es el que nosotros aprendimos y es el que nosotros aplicamos. Pero efectivamente existen otras corrientes de derecho que pues nosotros no llevamos a cabo porque simple y sencillamente pues no son los que nosotros manejamos y tendríamos que aprender. Otra pregunta que veo que me hacen ahí, ¿qué importancia tiene conocerles la historia de alguna cultura? En el caso de Roma es importante conocer su pasado, es importante conocer las bases históricas y saber de dónde emanan o de dónde vienen las costumbres y las leyes para saber por qué de ellas, por qué se ejecutan de tal forma, por qué se hacen o por qué se hicieron, ¿sí? En el caso de los antecedentes históricos del derecho romano, sí es necesario saber. Muchas de las veces en aulas se me ha preguntado, maestro, ¿pero qué tiene que ver la historia con lo que yo quiero aprender como abogado? Pues, ¿qué tiene que ver? Es el pasado de lo que tú vas a aprender. Yo siempre pongo este ejemplo, muchachos, tenemos que aprender o saber nuestros orígenes para saber del porqué del hoy, del porqué de la actualidad. Nosotros tenemos que saber por qué, de dónde venimos, quiénes somos, para saber a dónde vamos a ir. Si no tenemos esa perspectiva, si no tenemos esa situación, nos llegamos a perder en esta parte histórica y social. Por eso es importante los antecedentes. Por eso es importante la historia dentro del ámbito del derecho. En la carrera de Derecho hay materias totalmente de práctica, hay materias totalmente de análisis, de reflexión, de resumen, pero también hay materias que nos van a invitar a estudiar la parte de la historia, que es la que hoy nos tiene aquí, es la que hoy quien estudia Derecho tiene que volver a las raíces de esta parte de la cultura romana para entender por qué del hoy. Ahora, también hay que entender que hay muchas cosas de ese pasado que se siguen haciendo hoy, curiosamente, ¿sí? Hay cosas, por ejemplo, incluso las palabras, el edictum, ahí sigue existiendo, ¿no? La sentencia sigue existiendo. Nosotros nos llamamos abogados quien aboga por otro, quien habla por otro, ¿no? Entonces, y efectivamente nosotros somos quienes vamos a defender a una persona que en un momento tenga un problema. En el caso mío es en el civil, y bueno, pues nosotros somos esa voz que él en ese momento, por la incapacidad que tiene, no puede defenderse, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces es importante entender esta parte histórica, jóvenes,
yo soy muy insistente en esta parte, tienen ustedes que aprender a ver el pasado con ojos de análisis, con ojos de objetividad para poder entender este presente. Por eso, y esas preguntas que me hacen, pueden hacerme bastante, las que quieran, no hay ningún problema, para eso estamos, y sí decirles, ¿no?, que la evolución del pueblo romano pues nos va a llevar a entender de por qué las leyes, y en este sentido pues voy a tocar un tema de un personaje muy importante, llamado Justiniano. Justiniano fue un emperador, un emperador romano, el llamado emperador que nunca dormía. ¿Por qué? Porque era un emperador muy estudioso, era un emperador muy inquieto. Se dice que él le daba insomnio, pero no le da insomnio por estar haciendo otras cosas, sino porque le gustaba mucho la investigación, leer. Y hay dos vertientes aquí que se creen que Justiniano crea la llamada 12 tablas, y por otro lado dicen que él solo la recopila. En mis trabajos de investigación que he llevado a cabo, pues he llegado a la conclusión, por lo que yo he investigado, que él recopila toda la información de la gran extensión territorial de Roma, y posteriormente él las va a ordenar, ¿sí? O sea, él a lo mejor posiblemente pudo haber influenciado, pudo haber escrito algo ahí, pero realmente que él las haya escrito, no, yo dudo mucho que él las haya escrito. Él recopiló datos, posiblemente a él se le debe el mérito de haberlas puesto en un orden, ¿no? A lo mejor no estaban así cuando él las encontró, pero él las ordena, y en esta parte de ordenar le va a dar ese toque histórico, y eso a Justiniano lo hace pasar a la historia. Por eso se dice, o viene la palabra justicia en honor a él. En la parte se llamaba Justiniano, y por eso a las 12 tablas se le conocían las tablas de la justicia, porque ahí va a hablar, o va a haber señalamientos claros de cómo se tenía que comportar, o qué tenía que hacer, o cuáles eran ciertos deberes, pero también derechos del romano, o del pueblo romano. Sí, la estructura de las 12 tablas es importante saberlas. Más adelante vamos a hablar de una a una para ir entendiendo de qué hablan, por qué son tan importantes, pero yo quería aportar esta cuestión de que Justiniano, desde la perspectiva de como emperador, tiene esa pequeña facultad, por decirlo, o gran facultad, o gran visión de poder empezar a observar. Hay un dicho muy popular, jóvenes, que se dice que la costumbre es a veces más fuerte que el amor, ¿no? Hay una frase, de hecho hay una canción de un personaje por ahí. Pues hay que entender que la mayoría, o si no es que todo, dentro de la ley primero fue costumbre. Casi todo, no me puedo atrever a decir que todo, pero sí casi todo fue costumbre. Todo empezó con la costumbre, todo empezó observándose el actuar constante del ser humano en la sociedad, y con los siglos y la evolución eso se fue haciendo ley. Por eso dicen que una costumbre se vuelve ley con los años o con los siglos, y este caso no es el caso romano, es un caso puntual y un caso que viene como anillo al dedo, porque Roma, en su evolución social, empieza primero por las costumbres, y esa parte de la costumbre es importante dentro del desarrollo de las leyes. Las 12 tablas de Justiniano van a hablar sobre, por ejemplo, las 3 primeras hablan sobre los derechos civiles en el ámbito privado, a qué tiene derecho, qué puede hacer, qué puede exigir, qué sí podía hacer, qué no podía hacer el romano, ¿no? También las 12 tablas van a hablar de la forma de comportarse en el ámbito teológico del ciudadano romano, ¿no? También tenemos que entender que la parte de estas 12 tablas es la protección, no solo en el territorio romano. Si un romano estaba fuera en el caso fuera de Roma, estaba en otra provincia y cometía alguna situación, cometía un delito, tenía que ser remitido a Roma, lo traían a Roma y allí era juzgado, ¿no? Entonces, un ejemplo muy claro es Pablo, el que perseguía a los cristianos. Pablo era romano. Cuando se vuelve al cristianismo, lo apresan los propios romanos, y él les comenta que él es romano, y dice: ¿tú eres romano? Bueno, entonces como romano te vamos a juzgar. Entonces ese era el peso tan poderoso del imperio. O sea, nadie podía juzgar a otro romano que no fuera otro romano.
Sí, o sea, otro pueblo no podía venir a juzgar a un romano, eso no se podía. Sí, entonces las primeras tres tablas o las primeras tres reglas o las primeras tres normas hablaban de la cuestión civil, ¿no? Del derecho privado entre particulares, entre los ciudadanos comunes, ¿no? Hablaba específicamente de esta parte de cómo tenía que comportarse, qué tipo de delitos estaba penado hacer y ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, la aportación de las 12 tablas, posteriormente, con los años, ¿verdad? Van a ser modelos de muchas formas de gobierno en otros continentes, me atrevo a decirlo, pero también en otras culturas alrededor del pueblo romano. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que Justiniano y las 12 tablas son una de las grandes aportaciones del Imperio Romano al mundo. Es la codificación de la forma del pensar, del actuar y del ejercer en sociedad del pueblo romano, del ciudadano romano. En ese sentido, pues Justiniano es quien lleva a cabo la recopilación. Se dice que él solía viajar mucho por todo lo que era el Imperio Romano y observaba, se daba cuenta de situaciones, de cómo actuaba la gente. En algunas cosas él tomaba nota, en otras pues tenía personas a su cargo que lo hacían, o personas que estaban con él y hacían anotaciones. Y bueno, Justiniano es el que empieza a recopilar todos y cada una de ellas, y esas son las que van a llevar a cabo o nos van a dar la regla a seguir con los años. Pero ya se vino otro corte, regresamos en un momento. Ya estamos de regreso, queridos alumnos. Miren aquí, ¿no? Ante todo, yo quiero agradecerles, alumnos, cada uno de sus mensajes maravillosos que me están mandando. De verdad, me siento yo afortunado, sobre todo de tener el nivel de alumnos que tengo. La verdad, son maravillosos. Voy a leer algunos más. José Antonio Ramírez, saludo, Lic, del Pepe Toño. ¿Qué pasó, mi Pepe Toño? Saludos, profesor, Generación Domingo, gracias. Luis Eugenio Pérez, saludos al maestro Sandro Gómez Reyes, muy bien, interesante e ilustrativa su clase. Muchas gracias, Luis Eugenio. Azalia, hola, profesor Sandro, muchas gracias. Azalia, ¿cómo estamos? Qué bueno. Omar Obed, profesor Sandro, son muy buenos sus repasos de derecho. Muchas gracias, Omar, te agradezco. Toño Vázquez, ¿qué cultura tenía mejor desarrollo en el ámbito de derecho, los romanos o los aztecas? Bueno, si quieren, ahorita estas preguntas las voy a ir contestando, y ahorita les doy la respuesta. Marlene Fernández, Justiniano tiene una historia increíble de ser inteligente e importante. Sí, se destacó por esa parte intelectual como emperador, de los pocos emperadores, o de la época de los emperadores, con una visión un poco más, yo digo, más razonada y con un toque de intelecto importante, ¿sí? Muy bien, continuamos. Bueno, de la pregunta que me hacen, que quién tenía más desarrollada la cuestión jurídica en el ámbito jurídico entre los aztecas y los romanos. Bueno, indudablemente los romanos, por la cuestión en cómo se desenvolvieron y en la evolución social. En el ámbito azteca sí existía la cuestión de leyes, pero se basaba más en cuestiones de mitología y cosas. O sea, el azteca castigaba más por cuestiones de que los dioses decían, o que tal o cual dios se había manifestado y era una orden como tal, ¿no? Claro que en el ámbito azteca sí existía una reglamentación, sí había una forma, había incluso un código de comportamiento, ¿no? Había una forma de cómo comportarse, había castigos, había deberes como sociedad, pero indudablemente quien tiene la mayor evolución, y que repito, quien da el aporte a nivel mundial para la reglamentación de las leyes como hoy se ven o como hoy se estudian, pues fueron los romanos. Entonces ahí de alguna manera espero haber contestado esa pregunta. La siguiente pregunta que me dice, ¿no? Que ¿por qué los romanos fueron un imperio conquistador? Bueno, pues porque los romanos no eran agrícolas, no cultivaban, no se dedicaron a ser un pueblo agrícola, ellos se dedicaban a ser un pueblo bélico. De hecho, es un pueblo bélico de origen, todo el tiempo estaban en guerras, todo el tiempo estaban peleando.
De hecho, entre los emperadores pasaban muchos a la historia porque a ver quién había hecho la mejor conquista, quién había ido más allá del otro, ¿no? Se preocupaban, de hecho, los emperadores porque no había una situación a dónde pelear o a dónde ir a conquistar. Constantemente estaban las legiones romanas preparadas. Hay una cuestión que se da mucho en la época de los emperadores, ¿no? Tenía más valor, les repito, era un pueblo elitista, tenía más valor el hombre que la mujer. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque el hombre iba a la guerra. De ahí viene la famosa frase, hay que tener hijos para la guerra. ¿Sí? Viene de ahí porque tenía ese valor, porque sabían que a la edad de 14, 15 años ya era un aspirante a ser soldado romano. Entonces, ¿por qué siempre estaban en guerra o por qué constantemente el pueblo romano estaba buscando conquistar? Porque estructuralmente y socialmente hablando, ellos estaban en guerra constantemente por la necesidad de mantener su mismo imperio. ¿Sí? Ellos vivían a costa, ahora sí que a costa de los pueblos conquistados. Hay una situación cuando Roma empieza a entrar en una decadencia, es porque muchos de los pueblos conquistados se rebelan ante Roma, logran liberarse, y bueno, eso empieza a hacer que Roma entre en una decadencia siglos después, años después. Pero básicamente el porqué del estar constantemente en guerra era porque esa era la base y era la forma de que el imperio se pudiese mantener. ¿Cómo? Con impuestos. En el caso, por ejemplo, de pueblos agrícolas, pues con sus víveres, con la parte que ellos sembraban, como en el pago de impuestos de maíz, de arroz, de frijol, de legumbres, porque los romanos básicamente no eran un pueblo agrícola, era un pueblo bélico. ¿Sí? La siguiente pregunta, que ¿por qué de los excesos de los emperadores? Bueno, nosotros netamente en lo que es Roma sabemos de los excesos, sobre todo los emperadores. ¿Por qué de los excesos? Pues porque los emperadores tenían ese poder libremente, no había contrapesos en el Imperio Romano. O sea, cuando alguien llegaba al poder, en el caso de los emperadores, o en el caso de los césares, o en el caso de los reyes, pues ellos tenían la visión, la última palabra en decisión, y todo lo que ellos decían era ley. O sea, no había un contrapeso para poderle hacer ver al emperador o al César si estaba mal o no estaba mal en sus decisiones. Muchas de esas decisiones que toman los emperadores, no todos, ¿verdad? Por eso, yo creo que por eso resalta mucho este tipo de preguntas, porque Justiniano es de los pocos emperadores que no lleva a los excesos su poder, no abusa tampoco de su poder, y sin en cambio les da al pueblo romano un reglamento dentro de las 12 tablas para que el pueblo romano busque una estabilidad social. Y la pongo entre comillas porque la ley solo era para los romanos, pero con el tiempo esa misma ley fue modelo para poder ir dándole protección a otra clase de ciudadanos romanos, ¿no? En el caso, como hablábamos, de los plebeyos, después en el caso de los esclavos, que podían con el tiempo poder ser ciudadanos romanos, pero eso es en la evolución de la ley, con la evolución de estas leyes, ¿no? También me hacen la pregunta de que si nunca hubo forma de poderlos detener. No, sí hubo forma, sí hubo grandes adversarios contra el imperio. Por ejemplo, uno de ellos, Atila tuvo muy cerca, se dice, hay una frase histórica que Atila tuvo de rodillas a Roma porque estuvo a las afueras de Roma ya para entrar, pero ahí se ve, en esta parte histórica se ve la forma tan inteligente de los cónsules o de la gente que sabía de leyes, de cómo poder persuadir a ciertos personajes, y logran persuadirlo, y él se agarra y se va, no ataca a Roma directamente. Él llega a un pacto con los romanos, le dan o le pagan oro, le dan dinero, y él lo logran convencer, y bueno, pues se retira. Entonces eso se conoce como un éxito del pueblo romano, porque no hubo necesidad de enfrentar, ¿no? Él era un hombre muy
muy poderoso en cuestiones de guerra. Incluso los romanos eran buenos, para la época eran los mejores, pero este personaje de la historia también, muy importante, tenía esa característica, ¿no? Yo me atrevo a decir que era un orquestador dentro de la guerra, ¿no? Un intelectual de la guerra. Por eso puso de rodillas a los romanos, ¿no? En esta parte, ¿no? ¿A qué edad entraban al ejército romano? Bueno, se dice que entre los 14 y 15 ya estaban en edad para poder ingresar al ejército romano. ¿Por qué? ¿Quiénes se hacían cargo de las esposas? Bueno, cuando los soldados romanos se iban a estas conquistas, tardaban años, tardaban muchísimos años, no era 1 o 2 años, sino tardaban muchos. Ellos quedaban a cargo, repito, el pater familias jugaba un papel muy importante, quedaban a cargo del pater familias. Él era el que tenía que cuidar a la esposa de aquel hijo que iba a la guerra, ¿no? A ver, aquí la pregunta que me están haciendo es, si tenían un sueldo, sí, lo tenían, claro, ¿cómo no? Sí, los romanos tenían un sueldo. De hecho, un soldado romano se podía jubilar, ¿sí? A cierta edad podía llegar a una jubilación, pues pasar a ser ya después un soldado jubilado, un legionario jubilado, por decirlo así. De hecho, había una paga que el gobierno le daba ya a cierta edad a los romanos que podían o lograban sobrevivir de las campañas de guerra. Claro, eran los menos, ¿verdad? Eran los menos que regresaban, pero sí se les daba un pago. De hecho, básicamente algo que se les daba mucho a los soldados romanos como sueldo era una barra de sal, esa para comer. O sea, muchos me dicen, ¿cómo que sal? Sí, de ahí viene la cuestión de salario, de ahí viene la palabra salario, del pago, ¿sí? Entonces, sí tenían un sueldo, sí el gobierno sí les daba una remuneración, y por ejemplo, si ya no podían combatir, quedaban lisiados y todo, pues bueno, pasaban a ser soldados, pasaban a ser ciudadanos romanos, y el Estado les proveía un dinero para que pudieran vivir. A lo mejor no como ellos quisiesen, pero sí se les daba una remuneración, sí. ¿Por qué la mujer romana no tenía participación? Bueno, porque hablemos de que era una cuestión de una visión distinta a la de hoy. El Imperio Romano era totalmente machista, entonces pues no podían poner a una persona, a una mujer en un rango de liderazgo, ¿no? De hecho, las mujeres tenían específicamente tareas que el mismo hombre les tenía que poner, porque así se manejaba, así era esa era la tradición. Entonces, en ese sentido, básicamente no es que no tuvieran un papel importante dentro del ámbito romano, claro que lo tenían un papel importantísimo dentro del ámbito romano, pero por la característica de la sociedad romana, pues no podían pasar más allá de una situación que el mismo romano les ponía. Regresamos con las siguientes preguntas. Muchísimas gracias y sigan preguntando, por favor. Muy bien, jóvenes. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Saludos. Omar, ¿podría compararse su nivel bélico de vida con el de los aztecas, que también los aztecas vivían? Sí, es algo parecido, sí, claro, con sus proporciones, pero sí, los aztecas también eran un pueblo bélico, que conquistaba y demás. Sí, Omar, sí se puede comparar de alguna manera, claro, con sus proporciones, ¿no? Eso lo dejo muy claro, ¿eh? De esta manera, vamos a cómo se realiza un juicio en la antigüedad romana. Hola, doctora Cris, ¿cómo se hacía un juicio en la antigüedad romana? Bueno, se mandaban llamar a las personas que estaban involucradas en el problema, el acusado, el que señalaba, el acusado, y estaba un representante de la ley romana
que en este caso fungía como juez, y entre ellos se hacía, vamos a decirlo como un tipo juicio oral, en el cual uno tenía que demostrar, ¿sí? La acusación del otro. Por eso de ahí viene la famosa frase que el que acusa está obligado a demostrar. Es como si así se hacía. Un ejemplo claro, por ejemplo, un ejemplo es con sus proporciones, cuando a Jesús lo mandan llamar y lo cuestionan y no tiene quien lo defienda, el mismo Poncio Pilatos le pone a un soldado para que pueda fungir como su abogado, ¿sí? Entonces así es como se hacía básicamente, y después se tomaba nota y quedaba sentado para posteriormente volver a checar si ese asunto no se llevaba, o en ese momento no se llegaba a un acuerdo, se les volvía a llamar después, y hasta llegar a un arreglo de ambas partes. ¿Cuál fue el mejor emperador de Roma aparte de Julio César? Bueno, a mí en lo personal, Adriano. Adriano para mí es uno de los emperadores que más aporta a la historia romana, y sobre todo porque es el que más obras de ingeniería importantes hace a la ciudad, ¿sí? Aunque se le critica mucho por el la famosa muralla adriánica, porque él cerca toda la gran parte de Roma, él lo cerca, pero él también hace acueductos, hace pozos, hace vías, ¿sí? Hace monumentos importantes. Para mí sería Adriano aparte de Julio César, sí. ¿Otra más? Buenas tardes, maestro, gracias por ampliar nuestro conocimiento. Marco Telles, Generación C. Gracias. Arisbet Guzmán, excelente ponente para el tema. Saludos, profesor, gracias. Juan Telles, me gusta que hablara sobre el matrimonio en la cultura romana. Bueno, sobre cómo se daba el matrimonio en la cultura romana. Bueno, esta parte del matrimonio en la cultura romana, no es muy distinto a como se hace hoy. El romano que pretendía a una persona, eso hay que decirlo, o sea, los patricios solo se podían casar entre ellos. El patricio no se podía casar con otra persona que no fuera de su clase social, ¿sí? Los plebeyos, cuando viene una renovación y evolución dentro de la ley, bueno, ya se podían casar un plebeyo y un patricio, pero tenían ciertas características, o sea, había ciertas características para poderse casar, ¿sí? Incluso los esponsales, el marido, la mujer, cuando se casaban, si el hombre no tenía la facultad de cumplir las obligaciones como tal, como hombre me refiero, ¿sí? La mujer podía solicitar el divorcio de la persona, de este hombre, porque no cumplía con las situaciones para lo que el hombre tendría que hacer dentro del matrimonio. El romano la pedía, se daban en esponsales, y había una persona dedicada en el ámbito teológico de las creencias romanas que era el que los casaba, ¿así? Jerónimo Garcés, saludos cordiales de su alumno Jerónimo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, Jerónimo? Saludos cordiales, Jerónimo. Si alguna otra preguntita, vamos a ver. Ok, bueno, entonces voy a darle lectura a las preguntas que quedaron en el tintero, ¿no? También me preguntan que cómo es que, y aquí tengo el dato, qué bueno que me hicieron la pregunta. Sí, que cuál era el nivel de quiénes eran los soldados que cuidaban a los emperadores. Bueno, había una guardia específica que era la guardia pretoriana. A diferencia del soldado o el legionario, la guardia pretoriana era una guardia de élite, era un grupo especial que era el que se encargaba de resguardar y cuidar al emperador, y no cualquier soldado romano podía ser de la guardia pretoriana. De hecho, los preparaban, y de hecho les hacían exámenes o les hacían pruebas específicas y muy importantes para poder aspirar a ser soldado de la guardia pretoriana. Entonces la guardia que estaba a cargo del resguardo del emperador no
no era cualquiera, y ese era la única guardia que podía estar al lado de los emperadores. Esa es la pregunta que me hacen. A otra, ¿qué visión tengo yo del Imperio Romano? Si en algún momento los excesos los detuvieron. Pues básicamente una parte fueron los excesos, una parte fue el poder sobre el poder, pero también el cambio radical de pensamiento social. Con la caída de Constantinopla y con la introducción o la creación de una nueva corriente teológica llamada cristianismo, el romano empieza a tener una visión distinta hacia los emperadores, hacia la gente de élite, hacia la gente poderosa. Ya no los ven como dioses, ya no los ven como gente iluminada, ya no los ven como gente que el Dios Supremo los pone. Empieza a haber de alguna manera un despertar social, y bueno, eso va a hacer que el Imperio Romano con los años pues decaiga y llegue a su fin. Respecto a los excesos que tiene el pueblo romano, bueno, para empezar, ¿por qué había esos excesos? ¿Por qué se daban esos excesos? Porque la ideología o la cuestión de malo o bueno no existía como hoy. O sea, lo malo o bueno es hoy. No existía la palabra pecado. Para empezar, no se decía es que vas a pecar o estás pecando, ¿no? Se daba mucho el incesto, se daba mucho el dejar a la mujer e irse a vivir con otra, y no había ningún problema. Entonces esta parte del cambio de visión social se viene precisamente con la nueva religión o con la nueva creencia filosófica que se da. Entonces ya empieza a haber la cuestión del temor, del miedo, ¿no? Yo siempre he dicho que el ser humano se detiene por miedo. Por miedo nos detenemos a muchas cosas. Cuando viene esta ideología de la nueva fe, pues empieza a oír que es pecado, que te va a castigar un poder supremo, y anteriormente no se veían esas cosas. Entonces la decadencia dentro también del pueblo romano viene por los excesos, porque no había un límite, sobrepasaron tal vez su límite, y es donde yo creo que todo imperio, cuando parte o cuando llega a esa parte, básicamente, es cuando pues, indudablemente pues, el único fin que va a conseguir es que pues, la decadencia los lleve al final, ¿no? Como fue que sucedió. ¿Qué libros? Bueno, permíteme, ¿qué libro yo? Bueno, yo ocupo mucho el manual para el estudio, porque la pregunta es ¿qué libro recomendaría yo? Es Manual para el Estudio del Derecho Romano, de Celso Pérez Olivares, editorial Trillas, que es el que utilizo para dar clase. Ese es el libro que yo recomiendo, está muy entendible, muy leíble, no se necesita mucho de etimología romana para entenderlo, y que si yo de alguna manera podría yo recomendar bueno, hoy están mucho de moda las series y documentales, pero yo recomendaría que yo he visto en History Channel hay una serie de documentales, pero son documentales, no es una serie, es una serie de documentales que hicieron sobre buscando el pasado romano, así se llama, búsquenlo en History Channel, y ahí va a salir, son 5 o 6 capítulos, y hablan de la fundación hasta la decadencia, y se me hizo muy interesante porque hablan desde los antropólogos, filósofos, historiadores, abogados, en esos 5 documentales, y se me hace de los que yo puedo recomendar que son más certeros. Y uno que me gusta porque tiene algunas cuestiones reales, claro, hay algo de ficción, pero eso es lo menos. El Netflix, ahí está Roma, el Imperio Romano. Entonces son los únicos 2 que yo me atrevería a recomendar, no me atrevería a recomendar otra situación. Y bueno, pues por último, ya me están diciendo que ya se terminó esto, se fue de volada, digo yo. Esto se fue de volada. Pues primero agradecerles, alumnos, a cada uno de ustedes que están del otro lado del monitor, por escucharme, por verme. Agradecerles sobre todo, como siempre, sus apreciables palabras y su apreciable cariño hacia mi persona, y esperar que nos veamos pronto en una situación distinta, en una situación pues ya en aulas, y esperemos que simplemente esto pase a un segundo término, esta experiencia. Por lo tanto, pues yo me despido, les agradezco totalmente su atención,
y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si te gusta el contenido, dale like al video. Suscríbete y activa las notificaciones presionando la campana.